La Cámara de la Propiedad Urbana de León es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito provincial y con más de 100 años de tradición en la gestión de los intereses de los propietarios de fincas urbanas. Nuestro objetivo fundamental es representar, defender y amparar a los ciudadanos en sus derechos y así fomentar los intereses generales de la propiedad urbana. Participamos en la regulación, en el estudio y en el desarrollo del sector de la propiedad urbana, con especial interés en la potenciación y mejora del mercado de alquiler de viviendas, gestionando además el depósito de fianzas de arrendamientos urbanos para la Junta de Castilla y León. Para ello, disponemos de un equipo de profesionales y colaboradores altamente cualificados, destinados a resolver cualquier cuestión legal o técnica. Como entidad sin ánimo de lucro y declarada de interés social por la Ley de la Junta de Castilla y León que nos regula, ejercemos funciones de colaboración con la Administración, representamos a los ciudadanos ante los poderes públicos y ofrecemos mediante una pequeña cuota anual de asociado información, asesoramiento y múltiples servicios en relación con la propiedad. Asesoría jurídica y técnica de calidad. Redacción de contratos inmobiliarios por especialistas. Gestión integral de arrendamientos y comunidades de propietarios. Resolución de pleitos y conflictos. Disposición de salas para reuniones, firmas o cursos. Contamos con más de 1.800 asociados en León, 2 oficinas colaboradoras en Astorga y Ponferrada y un centro de negocios de referencia situado en el centro de la capital que ofrece servicios de domiciliación virtual, equipamiento y servicios profesionales en el ámbito provincial. «100 años trabajando con propiedad». Cámara de la Propiedad Urbana de León. Bueno, pues damos comienzo a estas novenas jornadas de la Catedral de León. Mi nombre es Vicente Carvajal y soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos de León, SOFCAPLE. Hoy damos comienzo a estas novenas jornadas de la Catedral de León, que es una programación que tiene la misma antigüedad que nuestra asociación y a esta programación la consideramos nuestro buque insignia. La Sociedad para el Fomento de la Cultura, SOFCAPLE, ha querido mantener toda la programación que teníamos prevista en el año, adaptándonos a estos momentos tan delicados en los que vivimos. Decidimos prepararnos para los tiempos que corren y desde octubre todas las actividades las desarrollamos no solo de manera presencial, sino también emitiéndolas online. Hoy comenzamos estas novenas jornadas exclusivamente online y también, como desde hace ya unos años, con la colaboración de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, entidad a la que agradecemos su compromiso, no solo con nuestra asociación, sino con la sociedad leonesa. Dentro de los agradecimientos también quiero referirme al Cabildo Catedral de León por su ayuda, especialmente a don Manuel Pérez Recio, actual deán. Aunque desde SOFCAPLE me van a permitir hacer mención especial y recordar a ese hombre bueno llamado Antonio Trabajo que nos dejó en abril. Y recordarle no solo como hombre de iglesia, sino como destacado y brillante intelectual. En mi caso también como amigo. Siempre estuvo colaborando y disponible cuando requeríamos algo de él. En fin, descanse en paz, don Antonio. También quiero citar como colaboradores a Club Ibérica y a la Diputación de León a través del Instituto Leonés de Cultura. Miren, las jornadas de este año llevan por título 1000 años del Fuero de León. La conmemoración de esta fecha es un orgullo para nuestra tierra. Muy pocos lugares pueden presumir de esta historia tan dilatada e importante que tiene León. 2000 años de la Legión, 1000 años del Fuero y más de 800 años de los Decreta, que es otra ley, digámoslo así, que puso el nombre de León en la historia del mundo. El Fuero, que data de 1017, regulaba la vida en el reino con sus fueros territoriales. Los fueros locales se promulgaron en el 1020
y ambos decretos fueron aprobados en la antigua Catedral Románica de Santa María. Me van a permitir citar exactamente esta cuestión. Decía, en presencia del rey don Alfonso y de su esposa, la reina Elvira, nos reunimos en la sede de Santa María todos los obispos, abades y magnates del Reino de España. Como pueden observar, la catedral tenía la importancia capital como centro del reino. Este año conmemoramos en la Catedral de León, acompañados de una representación de la sociedad leonesa en el mes de agosto, la lectura, al igual que en 1017, en la conmemoración del 1017, en el 2017, del fuero, que se cerrará con el libro del Fuero de León en una edición muy especial, cuidada y de tirada muy limitada. Con este broche, Soscaple cerrará la conmemoración del milenario de los fueros. Respecto a las novenas jornadas de la catedral, los tres ponentes que intervienen hablarán de distintas perspectivas de cuestiones que parten o tratan de la catedral. Tres excepcionales profesores a los que agradecemos, como no puede ser de otra manera, su disposición, que hablarán de historia y arte, música y gastronomía. Y son concretamente Javier Rivera, Juan Carlos Asensio, Antonio Piña, Toni Piña, Pinjas Ben Abraham. Y para mayor detalle les remito a la página web de nuestra asociación, así como la de la propia Cámara. Deseamos que disfruten con estas jornadas y esperamos que en las próximas podamos sentir el calor de estar físicamente todos juntos, todos los amigos que nos seguís y que tanto os interesa la cultura y que estamos tan involucrados con ella. Desde Soscaple queremos aprovechar para felicitaros, como no puede ser de otra manera, también la ya cercana Navidad y desearos lo mejor para todos vosotros y vuestras familias. Ya para finalizar, cedo la palabra a Miguel Ángel Sánchez Frailet, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León y socio de Soscaple, que presentará a don Javier Rivera, del que les anticipo, y además es una alegría para todos los socios de Soscaple, que ha sido elegido este año socio de honor de nuestra asociación. Muchas gracias por estar acompañándonos en estas jornadas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Supongo que está el sonido bien. Voy a presentar a Javier Rivera Blanco, no sin antes agradecer a Soscaple el permitirnos participar en estas jornadas y agradecerle desde luego la magnífica organización y los ponentes. Javier Rivera, muchos lo conocerán. Para los que no, les diré que es catedrático de Historia de la Arquitectura y de la Restauración en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Se formó en las universidades de León, Madrid y Valladolid en España, y en las de Nápoles y Roma en Italia y en Gers en Francia. Es profesor invitado de máster y doctorados europeos en restauración y de excelencia de arquitectura en 7 universidades españolas y más de 14 extranjeras. Autor de 35 libros individuales y más de 75 en colaboración sobre arte y arquitectura, restauración, tratadística técnica y tecnologías constructivas, teoría e historia de la restauración, además de más de 220 artículos sobre su especialidad en diferentes lenguas. Ha recibido varios premios, destaca el primer premio de la institución Fray Bernardino de Sahagún, de la Diputación Provincial de León, el premio Juan Pablos por el libro Las Catedrales de Castilla y León, ya lleva 4 ediciones, medalla de plata de la Bienal Mundial de Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos del Ministerio de Cultura, premio Castilla y León 2006 de Restauración y Conservación del Patrimonio, premio de Arquitectura de ARPA FIL 2010, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, etc. Ha formado parte de equipos pluridisciplinares de dirección, colaboración y asesoramiento para la restauración de diversos monumentos, tanto españoles como extranjeros. Académico correspondiente de la Real de Bellas Artes de San Fernando, miembro correspondiente de la Nacional de Bellas Artes de Portugal. También es fundador, director y miembro de diversos consejos de redacción. Miembro de la Comisión Internacional de ICOMOS, UNESCO, Patrimonio Compartido, y nombrado por los rectores de las Universidades de Madrid en 2020, miembro del Consejo Regional del Patrimonio. También es miembro asociado de múltiples comités científicos nacionales e internacionales.
vice-chairman internacional en los trabajos de la Conferencia Internacional de Conservación Cracovia 2000 y miembro del comité redactor del documento final Carta de Cracovia 2000, la más reciente carta de la restauración de monumentos, en cuya elaboración intervinieron nada menos que 35 universidades e instituciones oficiales de Europa y América. Presidente de la Comisión Nacional para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Patrimonio, nombrado por el Ministerio de Cultura, agosto 2008, y de otras comisiones estatales y regionales. En el periodo 2018-2020 ha desempeñado el cargo de subdirector general del Instituto del Patrimonio Cultural de España, regresando a la Universidad de Alcalá de Henares en el curso actual 2021. La verdad que es un amplio currículum, es un orgullo tenerte aquí, Javier, y que nos deleites con esta charla titulada Las catedrales hacia la ciudad, recuerdo de su presencia en el milenario de los fueros. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros y lo primero es agradecer que en los momentos en que todos vivimos con esta terrible pandemia seamos capaces de seguir impulsando la cultura. Hay una palabra un poco fea que se ha apoderado un poco de los diálogos contemporáneos, que es la resiliencia, y es representar a las personas y a las sociedades que ante enormes dificultades es capaz de superarlas y es capaz de rehacer su vida y avanzar en este mundo difícil. Así que ánimo a todos porque saldremos de esta y reiniciaremos la recuperación con toda la fuerza para volver a mejorar por lo menos antes de lo que estábamos. Mi agradecimiento también a las asociaciones que están organizando expresamente este acto. A Soscaple, con Vicente Carvajal, a los que tengo un gran afecto y a cuya organización pertenezco con mucho cariño, a Miguel Ángel Sánchez y a la Cámara de la Propiedad de León, porque estas instituciones privadas son las que generan la riqueza de los pueblos y estamos muy agradecidos a la Cámara. También a los sitios cluniacenses, Cluny Ibérica, que tanto esfuerzo está haciendo por el Camino de Santiago y por ensalzar nuestras poblaciones ricas en este itinerario. Como no, a la Diputación de León y al Instituto Leonés de Cultura, al que me unen, pues lo ha citado Vicente, pues ese premio Fray Bernardino de Sahagún, que tuve al Comité SINA de licenciatura ya hace muchísimos años, ha llovido mucho, pero que no podré olvidar nunca. Y finalmente mi gratitud también, mi reconocimiento a la Catedral de León, a la que he dedicado muchas horas de mi vida. Muchos de mis libros se dedican a ella, libros y artículos, y tengo muchos amigos y muchos recuerdos para todos sus canónigos y para el esfuerzo que hacen en la conservación. Esperemos, y yo siempre lo intento desde fuera o desde donde estoy, apoyar la restauración, la conservación y el proyecto de nuestra catedral. Y ya más que les voy a presentar un poco el proyecto que yo les voy a presentar, que les voy a contar, y no tiene mucho que ver con los fueros, porque yo no soy un especialista en este tema jurídico. Sí tengo que reconocer que eso singulariza a León ante toda la península, la convierte casi también ante Europa en uno de los lugares en el que los derechos colectivos y los derechos individuales se representaron y se defendieron precisamente en la Catedral de Santa María de Regla, en la románica, que existía en la época del rey don Alfonso. Bueno, pues yo les voy a hablar de las catedrales hacia la ciudad, en recuerdo de su presencia en el milenario de los fueros. Y es todo un recurso retórico, así se lo digo sinceramente, para poder hablar de estas magníficas sacras moles. Pero me van a permitir que primero, in memoriam, recuerde a un compañero que ha fallecido con la COVID, Pablo Puente Aparicio, que era el arquitecto de las Edades del Hombre, de las 9 primeras representaciones que hubo en Castilla y León. Ahí tienen los dos catálogos y los dos libros, porque hizo el montaje y la decoración de las catedrales de Astorga, la Catedral de León y de las otras 7 de las capitales de provincia de nuestra región, con lo cual fue también compañero mío de asignatura durante muchos años en la Escuela de Arquitectura de Valladolid, autor de numerosos estudios, obras. Sirva
este recuerdo precisamente en la Catedral de León y en torno a las catedrales para recordar a nuestro querido Pablo Puente. Y ya sin más, no les voy a asustar, pero lo que les voy a contar pues, es parte de un proyecto europeo que hemos hecho con compañeros de todo el continente, en el cual estudiamos la evolución de las fachadas en todas las ciudades importantes europeas. Bueno, ello se ha representado en una serie de publicaciones, congresos, libros, pero no se asusten que yo no les voy a marear mucho con términos muy técnicos ni con profundidades preocupantes en ese sentido. Sí vamos a enlazar un poco en las iglesias románicas, que fueron las primeras catedrales que tuvo León, aquella románica primera de los comienzos del siglo XI, aquella otra románica más avanzada ya del siglo XII, a la que pertenece esa medalla que están viendo ustedes ahí, en la que aparece lo que suponemos que es la imagen de la fachada, que se parecería mucho a la Catedral de Ferrara, que ven en la fotografía en color, tanto su frente como su lateral, su fachada como su lateral, porque ello nos permite pensar un poco en la importancia, en la riqueza, en la grandeza que tenía León en aquellas etapas, lo que le permitió constantemente evolucionar. Fíjense ustedes que las catedrales son el símbolo de la ciudad respecto contra los monasterios, que son el símbolo del monacato en el campo, en el medio rural. En el siglo XI y en el siglo XII, el medio rural empieza a ser desplazado, se producen los primeros éxodos a la ciudad empieza a crecer, se empieza a dotar de sistemas municipales, de servicios municipales, empieza a aparecer, ya había existido con anterioridad, pero se empieza a fortalecer lo que llamamos sede episcopal, la cátedra del obispo, la presencia del personaje más importante de la Iglesia en el territorio, que necesita una cátedra, necesita un lugar de donde surge la palabra catedral para exponer la ideología cristiana a todos sus feligreses. Y así vamos a ver cómo en aquello que fueron las termas de la Catedral de León, que después fue Palacio Regio con los reyes que vinieron de Asturias y los primeros reyes leoneses, se convirtió por su donación en una primera catedral románica que podía ser de 3 ábsides y de planta basilical. Y esto es muy importante para que enlace luego con la idea que vamos a representar con los fueros, porque la basílica cristiana, la iglesia románica, se fundamenta en la basílica paleocristiana y está a su vez en la basílica romana. En las basílicas romanas se impartía justicia y esa es una posible herencia de las catedrales, de los edificios religiosos que continúan con esa ideología de representar lo jurídico, representar las actuaciones de los jueces en la sociedad. Bueno, en esa planta que ven ustedes ahí a la izquierda, es la planta de Demetrio de los Ríos, que realizó en el siglo XIX cuando restauraba la catedral y cuando uno de los grandes temores que se tenía era que los cimientos hicieran fracasar la frágil estructura del edificio gótico. Hizo numerosas excavaciones y descubrió que debajo de la catedral, debajo de los pilares del crucero, debajo de lo que sería la antigua muralla, pues había restos de aquel recinto fortificado que defendía León y adosado a ese muro, a esa muralla que podemos ver aquí señalada por el puntero, que pertenecía a ese sistema defensivo de la ciudad, que tanto desde época romana como desde época medieval, aparecían los cimientos, pero ya de la segunda iglesia, de la segunda catedral dedicada a Nuestra Señora de Regla románica. Una iglesia, como pueden ver, que se parece un tanto a muchas del Camino de Santiago, con 3 ábsides semicirculares, con la planta basilical de 3 naves, su fachada estaría en esta parte más o menos, y todo ello se instala, sube, asciende sobre restos de las termas romanas. Y efectivamente, en algunos momentos, una de estas pilas torales tuvo graves problemas de estructura y fue el motivo que Demetrio de los Ríos le permitió la excavación. Se han hecho más excavaciones posteriores, algunas partes incluso pueden ser visitables, aunque por poca gente, de manera que esa persistencia de la iglesia, primero termas, después recinto regio, después iglesia románica
en comienzos del siglo XI, iglesia del siglo XII, después sustituida por una iglesia gótica, nos da un poco la vida de estos edificios que vamos a ver a continuación. Son edificios vivos, en constante metamorfosis, en continua mutación. Son edificios que representan la evolución de la ciudad. Si habíamos dicho que la ciudad a partir del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII empieza a crecer, empieza a desarrollarse y necesita esa sede del obispo, la catedral va a representar siempre su poder, su simbología, su significado, y la propia catedral emergerá sobre la ciudad como esa sacra mole que se diferencia del resto del caserío y que se veía desde la lejanía, como aún hoy, afortunadamente, desde algunos lugares, viniendo sobre todo de la zona de Castilla, se ve la Catedral de León emerger sobre los edificios que la rodean. Bueno, toda la catedral estaba rodeada de construcciones, de edificaciones. Es curioso que hoy la mejor forma de entender una catedral sea ver la película del Jorobado de Notre Dame de París, de Walt Disney, o la antigua en blanco y negro, que todos conocéis, Quasimodo, porque ahí se aprecian cómo estas catedrales estaban siempre rodeadas de edificios históricos, edificios antiguos, viviendas, porque alrededor de la catedral vivían los canónigos, vivía el hospital, había un refectorio para que fueran a comer, había multitud de instalaciones que servían a la catedral. Y poco a poco se iban creando pequeñas plazas en las que se reunía la población, se reunía la gente. Así, estos edificios son simbología de esa evolución ciudadana. En la Catedral de León, además, tenemos una columna, un pilar en el exterior, que se colocó allí en torno al siglo XIII, y que procedía de San Isidoro, que es el locus appellationis, es decir, otra representación de la justicia, otro lugar en el que nos vuelve a enlazar con aquellas basílicas romanas, con aquellas basílicas paleocristianas, con estas iglesias catedrales, con la de Santa María de Regla del siglo XI, en la que se aprueban por los reyes, por los obispos y por todo el pueblo el fuero de la ciudad, el fuero territorial en 1017 y el fuero local en 1020, y precisamente a partir del siglo XIII en la puerta se va a desarrollar también el lugar al que va a acudir el pueblo a pedir apelaciones desde el Liber Judiciorum o desde el fuero juzgo, y todavía existe allí presente junto a la estatua del rey juez, del rey Salomón detrás. Bueno, esa imagen de arriba es un poco la idea posible de la primera catedral románica o posiblemente también de la segunda, muy parecida, que hemos visto en muchos lugares del Camino de Santiago. Entonces, enlaza ese espacio que se dedicaba a la justicia con la fachada. La fachada también, en muchas catedrales españolas, en muchas catedrales europeas, se va a dedicar a efectuar acciones relacionadas con la justicia entre los hombres, entre los habitantes del lugar. Todos conocen el Tribunal de las Aguas de Valencia, que es de origen romano para unos estudiosos o de origen árabe para otros, en el que se dilucidan los problemas jurídicos y los problemas territoriales entre los distintos agricultores valencianos. Así pues, con esta idea arrancamos con la fachada de la catedral. La fachada de la catedral es una Biblia que explica a los ciudadanos, en aquella época la mayoría analfabetos, el conjunto de los significados religiosos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se representan en la portada. Pero el resto de la iglesia, el resto de la fachada, es esa sacra mole que mira a la ciudad. Es esa construcción que significa el poder que tiene el obispo sobre el territorio, sobre una amplia extensión que es la sede episcopal y que colabora con esas instancias municipales en hacer crecer la ciudad. Algunas ciudades crecerán más aún creando la universidad. Pero estos edificios son producto, las catedrales son producto no solo de los reyes, no solo de los obispos y no solo de los nobles, sino también de los ciudadanos, unos porque colaboraban gratuitamente trabajando directamente en las obras, otros porque aportaban materiales, otros porque aportaban pequeñas cantidades económicas. Así pues,
esa sacra mole urbana destaca en el horizonte y es el significado de toda la Edad Media, que se va a multiplicar en la época de la Contrarreforma y que cuando se expulsa también a los musulmanes se va a convertir en un símbolo del triunfo del cristianismo sobre el mundo musulmán, muchas veces ocupando la catedral el espacio de la antigua mezquita, o otras, como el caso de la mezquita catedral de Córdoba, conviviendo con el antiguo edificio en el nuevo. Bueno, muchas catedrales, como saben, pues surgen, algunas en época visigoda, todavía nos quedan restos en la catedral de Palencia, en su zona subterránea, en la que existen algunos espacios perfectamente conservados, pero la mayoría de las que se conservan hoy en toda España o son románicas o son góticas, sobre todo muy desarrolladas a partir del espacio del Camino de Santiago, y según va avanzando el dominio de la península por los cristianos, van creciendo y surgiendo camino del sur grandes construcciones que representan a la catedral. Es muy importante ver también cómo la catedral, a medida que avanza en el territorio peninsular, pues se va adaptando a las épocas, a los gustos, a las modas, y vamos viendo que la catedral persiste hasta nuestros días. Hoy se están construyendo catedrales, se acaban de construir en Estados Unidos 2 o 3, se reforman catedrales como la de París, se rehacen catedrales en sedes nuevas, otros antiguos edificios se convierten en catedrales. Fíjense ustedes, pensamos muchas veces que las catedrales solo son medievales, pues ahí tienen 2 magníficas catedrales levantadas en el siglo XVI, la de Segovia y Salamanca, por Juan y su hijo Rodrigo Gil de Hontañón, y ven cómo los estilos van adaptándose a las distintas maneras de las catedrales. Bueno, muchos especialistas nos mostraban cómo se construían estos edificios. Nos ha quedado un cuaderno de viajes de Villard Donencourt, un arquitecto, artesano de la Edad Media, que murió en 1250 y que trabajó en numerosas catedrales del centro de Europa y por su enorme curiosidad pues dibujaba cómo se construían estas catedrales, cómo se hacía la planta, cómo se hacían las esculturas, cómo se hacían las ventanas, cómo se hacían los triforios, los rosetones, y ahí tenemos una documentación extraordinaria. En cambio, ya a partir del siglo XVI, los propios tratadistas españoles nos indican cómo se construyen catedrales, como Cristóbal Villalón, como Rodrigo Gil de Hontañón, los propios tratadistas europeos, italianos, nos dicen cómo se hacen las construcciones con estilo clásico, y ya en el barroco Juan de Villalpando, Fray Lorenzo de San Nicolás, Juan Caramuel o Agustín Bruno, muchos de ellos nos hablan de las construcciones, cómo conservarlas, cómo mantenerlas, cómo hacer que pervivan. Estos son algunos de los dibujos para que vean que sirven, y ahí tienen ustedes a un leonés, a Juan de Arce Villafañe, también un gran experto que hizo un libro magnífico, la Varia Commensurazione, y a la derecha pues tienen a un antiguo profesor de Alcalá, don Juan Caramuel, que llegó a ser obispo en algunas diócesis italianas. Fray Lorenzo de San Nicolás, un personaje muy interesante que influye mucho en toda la arquitectura del siglo XVII, del XVIII y del XIX. Es el personaje que dijo en época de dificultades no hacer mudanza, y era el que ordenaba mantener los edificios en vez de rehacerlos o reconstruirlos. Bueno, yo les voy a hablar ahora, ver cómo esos monumentos, cómo esas catedrales cambian en esa fachada hacia la ciudad, sobre todo en la fachada principal, aunque también veremos alguna lateral y alguna vista del interior. Fíjense ustedes, la mayoría de los edificios, cuando empieza la catedral, pues se tardan 300, 400, 600 o 700 años en concluir. Es el caso pues, de muchas catedrales como la de Astorga. La de Astorga, muchos de sus vecinos han visto concluir los pináculos, sus torres, en época a finales de los años 60, 70. En nuestras catedrales, la Catedral de Salamanca, como todos ustedes saben, en una de sus fachadas aparece un astronauta. Bueno, pues es que esa fachada no es que hubiera un astronauta en la Edad Media, es que se acabó cuando el hombre, el ser humano, hizo el primer viaje en el espacio, y para representar la fecha
en estilo gótico de la fachada, y no engañar, pues se representó al astronauta con esa significación. Bueno, pues entonces vemos que la mayoría de los proyectos se van haciendo poco a poco, como vamos a ver después, de manera que se van aportando los diversos estilos, los diversos modelos que representan pues cada momento de la construcción. Vemos, por ejemplo, en la fachada de la Catedral de Astorga, como hay una parte barroca, que es la última, como hay unos chapiteles contemporáneos y como la parte de la cabecera pues es gótica. También tuvo una iglesia románica que luego veremos. En otros casos, los arquitectos renuncian a añadir la estética contemporánea. Ellos quieren una unidad de estilo con lo pasado. Quieren copiar el pasado. Es lo que han hecho, por ejemplo, en esa puerta de Salamanca con el astronauta. Aunque a veces nos dejan una fecha, una indicación de que es una continuación. Y así vemos catedrales como la de Milán, que se acaba la fachada en gótico, pero se acaba en el siglo XIX, de manera que se ha mantenido la unidad de estilo. Y luego otras veces hay equilibrio entre el pasado y el presente. Vamos a verlo en algunos edificios para que vean ustedes cómo las catedrales tienen una vida, tienen una representación de las épocas en las que existen. Otra manera de actuar en las catedrales, pues como hemos visto en León, tirar el edificio porque se ha quedado pequeño, porque ha aumentado la población en la ciudad, porque han cambiado las modas, ya no gusta lo románico, ahora gusta lo gótico, porque ha cambiado la economía, se siente más poderoso el obispo, el rey y el pueblo, y se permiten el lujo de una catedral más grande, o también incluso porque ha cambiado la liturgia, que es lo que pasa en la Contrarreforma. Cambia la liturgia, cambian los sistemas procesionales, cambian las creencias, pues también cambia la catedral. Y luego renovación de partes o sustitución de fragmentos que se hacen con mucha frecuencia pues por el hundimiento parcial de una parte, porque no se concluyó, porque se quiere renovar, etc. Bueno, pues vean ustedes esta fachada. Este modelo ha sido muy copiado en toda Europa, en las catedrales y en América, en el mundo hispano sobre todo. Fíjense que cuando Alberti recibe el encargo de hacer esta obra, está construida a esta altura, como señala la flecha. Está hecha en estilo gótico y él la acaba en estilo renacentista, pero buscando el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. No renuncia a lo moderno, no renuncia a ser del siglo XV, pero busca el entendimiento entre lo gótico y lo contemporáneo. El mismo Alberti, en cambio, tira la iglesia de San Andrés de Mantua y la hace completamente nueva, como hemos visto en la Catedral de León respecto a las románicas. O, por ejemplo, tienen este otro ejemplo, el templo malatestiano de Rímini, el templo que Malatesta dedica a su amante Isota y a toda su cohorte que le rodea de escritores, literatos, pintores, que va a preparar un enterramiento para todos ellos en este conjunto, en estos arcos que se ven desde el exterior, y se encuentra con un edificio que era gótico, como pueden ver aquí en el interior, con esas formas, con esos nervios apuntados y con esas estructuras, y para engañar y convertirlo en moderno le hace una piel. Esto lo vamos a ver que se hace también en muchas catedrales españolas. Crear una piel, como lo vamos a ver después en Santiago de Compostela, por ejemplo. Bueno, estos son algunos ejemplos europeos para que vean cómo conviven distintos estilos, distintas modas. Fíjense en el exterior esta iglesia teutónica y el interior completamente gótico y con unas reformas laterales, o esta iglesia románica que tenía dos ábsides, como en el barroco le han añadido estos orejones y estas puertas para cambiar el acceso al interior. O el caso de iglesias, por ejemplo, portuguesas, que todos pueden conocer fácilmente, el caso del monasterio de Alcobaza o la iglesia de Tomar. Fíjense, la iglesia de Tomar o Alcobaza tienen una parte gótica, una parte románica, una parte renacentista y gótica, es decir, que cada época va dando su estilo en unos casos o informándolo de otra manera. Les traigo este ejemplo de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada para que vean con los colores cómo cuando no había dinero pues se hacían muy poquito a muy poco los edificios. Apenas había posibilidades de hacer grandes inversiones. Había muchas diócesis que eran escasas en recursos, y aquí vemos el caso de Santo Domingo de la Calzada, cómo se va avanzando del románico, se hace esta parte de la cabecera con la girola, como en el siglo XIII se continúan las naves
cómo en el siglo XIV se hace el claustro, cómo en los siglos XV y XVI se amplían algunas capillas y cómo en el siglo XVII y XVIII continúan estas obras por diversos motivos. Otra causa que puede motivar es la que hemos señalado, que haya un terremoto, que haya una catástrofe, que haya una guerra, que haya un incendio. En el caso de la Catedral de León, Derecho Los Ríos pudo saber de la existencia de otras catedrales románicas por el miedo que tenía a que la torre, a que el edificio cayera una vez que había quedado elevado con los andamios y se había eliminado la cúpula que existía en el crucero que desestablecía todas las posibilidades de continuidad del edificio, ya que se caía hacia aquí. ¿Por qué se caía también? Pues porque en 1755, como le pasó a muchas catedrales, a la de Salamanca también, y a casi todas las occidentales españolas y portuguesas, hubo el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa provocó que muchísimas catedrales e iglesias se hundieran, se rompieran. La propia catedral de Valladolid se le cayó una de sus torres, quebrada por el terremoto, y ese es un poco el motivo para que vean cómo todos estos edificios tienen multitud de sucesos que les afectan. Entonces, el proyecto y la persistencia, lo que existe, nos va a presentar distintos modelos de fachadas de catedrales. Fachadas inacabadas, por falta de dinero, fachadas sustituidas por ruina o por nueva estética, fachadas enmascaradas, cubiertas por una piel que las transforma, y reformas urbanas que las afectan, como calles, plazas, distintas estructuras. Así que todos estos motivos pueden afectar, como antes habíamos dicho también, pues funcionalismo, simbología, economía, política, liturgia, todo tipo de acciones afectan a nuestras catedrales y las transforman. Bueno, ahí tienen el caso de las fachadas que hay que concluir en la Catedral de Zamora. En 1600, Francisco de Mora, se supone que bajo su dirección, consigue cerrar las fachadas de la catedral que estaban inconclusas, que estaban sin acabar. Otro ejemplo distinto sería el de la Catedral de Burgo de Osma. Antes vimos cómo se hizo poco a poco, desde el siglo románico y gótico hasta el siglo XVIII-XIX. Con lo neoclásico. Fíjense todo lo que convive en esta fotografía que ven ustedes aquí. Un edificio que tiene en el interior una estructura gótica, pues tiene aquí una torre barroca, una puerta gótica, una capilla neoclásica, otra de finales del gótico. Es decir, el edificio constantemente está transformándose, está como si fuera un ente vivo, un ente orgánico actuando y moviéndose. Ahí tienen, por ejemplo, un caso muy característico en muchas catedrales de toda Europa. Esto se hizo mucho, sobre todo en América. En América, cuando se produce la libertad de los países hispanoamericanos, muchos de ellos quieren olvidar el pasado colonial, y a muchas catedrales, a muchas residencias, a muchos palacios, le ponen una piel para que no se recuerde que son coloniales. Ahora, en cambio, la están recuperando porque les da prestigio, les da categoría a los edificios. La piel que le habían puesto era del siglo XIX, copiando lo francés o lo inglés. Bueno, pues vean ustedes el caso de la Catedral de Santiago de Compostela, cómo era el edificio románico, llega la moda de la estética barroca, hay que hacer mucho más teatral y escenográfica la fachada, con la gran plaza que se está desarrollando delante de ella, y hay que renovar las escaleras, hay que renovar la piel de las torres y dejarlas ocultas detrás de todo un artificio completamente barroco que las tapa y que las esconde. Afortunadamente salvaron la puerta del Pórtico de la Gloria, que todavía se conserva en su integridad. Bueno, muchas fachadas, según tenía dinero la Catedral de Santiago de Compostela, gracias a la multiplicación de los viajeros por el Camino de Santiago, de los peregrinos, pues le permite hacer inversiones importantes en muchas puertas. La puerta de la Quintana, la puerta de Platerías, una del XVI, estas dos del siglo XVIII, cómo se están revistiendo, reformando, y las portadas están detrás. Y poco a poco se van creando los espacios anteriores. Aquí pueden ver otra vez el caso de Santiago de Compostela, una imagen románica,
de 1738, y cuando empieza su transformación. Justo detrás existe esta estructura, existe todo el edificio románico, como se conserva el Pórtico de la Gloria. Bueno, casos distintos, pero también por problemas de estar inacabada la construcción. La Catedral de Granada. Alonso Cano, en 1667, acaba la catedral que se había empezado en el siglo XVI. Una catedral curiosísima, que los soportes son renacentistas y las cubiertas son góticas. Y aquí pueden ver cómo se va desarrollando incluso la plaza anterior y cómo queda inacabada en las torres y en el resto de la fachada el edificio. Son edificios inconclusos que no llegan a finalizarse. Aquí en el caso de la Catedral de Jaén, pues podemos ver también cómo se va articulando poco a poco una fachada, porque sobre todo a partir del siglo XIX, en el que entra la mala costumbre de dejar los edificios exentos, vacíos de construcciones colaterales, para que puedan emerger aún más en el caserío de la ciudad. Bueno, ahí tienen la Catedral de Málaga, también inconclusa la fachada. Hay un proyecto para rehacer la torre, no se sabe si hacerla imitando la otra, si hacerla en estilo contemporáneo, si no hacerla, que es lo más recomendable, puesto que el edificio también es el significado de una época biológica de la construcción en el cual pues, fue inconcluso. Tienen ustedes ahí esta imagen fantástica, es una de las más recurridas por los historiadores del arte y de la arquitectura, para mostrar cómo crece y se transforma la arquitectura. Es un cuadro de la Catedral de Astorga, de Juan de Peñalosa, en el que se representa una procesión y unos enterramientos, con la procesión del Santo, en la que todos los clérigos y nobles de la ciudad van en procesión para entrar por las puertas de la muralla, y en un lateral se ve la catedral gótica que se está construyendo nueva, y se ve la catedral románica que está siendo fagocitada, comida por la catedral gótica según va creciendo. Es una imagen fantástica en la que podemos apreciar esas características. Bueno, ahí pueden ver cómo el interior pues ya no es románico, ha desaparecido, porque Astorga también por el Camino de Santiago está multiplicando sus medios económicos, también por la arriería de los maragatos, está mejorando sus condiciones de población y de economía, y ello les permite hacer una construcción verdaderamente potente, verdaderamente amplia, en estilo gótico, aunque no consiguen acabar la fachada hasta el barroco, hasta el siglo XVIII. Como característica muy graciosa, se señala siempre que se inspira en la fachada de la Catedral de León con estos arbotantes que unen el imafronte en la fachada de la nave central con las torres laterales, imitando la catedral hermana de la ciudad de León. Bueno, fachadas barrocas, fachadas renacentistas, fachadas antiguas, neoclásicas, todo se produce en nuestras catedrales. Ahí tienen la de barroca, muy barroca, italiana, casi alemana, de la Catedral de Murcia, hecha en el siglo XVIII por Jaime Bor, también con el desarrollo de una plaza a partir del siglo XIX y parte del siglo XX. O ahí tienen el caso de la Catedral de Valencia. La Catedral de Valencia hicieron lo que hizo Malatesta en el Templo de Isotta, en San Francesco de Rimini, en Italia. Allí le puso una piel para que pareciera renacentista, y lo mismo hicieron en la Catedral de Valencia, en el Renacimiento y en el Barroco. Todas las estructuras las revistieron con este estilo moderno, y ahora cuando se pueden hacer poco a poco limpiezas, pues aparecen pinturas, aparecen restos medievales, restos del Renacimiento, que representan un poco cómo era la catedral en aquella época. Bueno, ahí pueden ver la Catedral de Valencia, con esa plaza que se desarrolla, con ese desarrollo también de la fachada con sus curvas y contracurvas, ya completamente barroca por ese movimiento. Si nos vamos a un interior, por citar solo uno, si ustedes los Tomé fueron los que hicieron el retablo de la Catedral de León, cuya parte se conserva en la iglesia de San Francisco de León, por desgracia mutilado y transformado. Y este es el mismo que hizo el transparente, la familia hizo el transparente de la Catedral de Toledo. Como la necesidad de hacer un espacio barroco en un edificio gótico, pues hizo transformar parte del interior. Pero fíjense que llegaron a transformar por la importancia del significado de la luz en la consagración,
llegaron a transformar hasta la girola, hasta las cubiertas, las bóvedas, las rompieron creando un camarín para que por él entrara la luz, llegara al altar de piedra que se acababa de construir, lo traspasara por estos rayos que aparecen aquí y entrara al altar mayor, donde el sacerdote en determinado momento levanta el cáliz y puede entrar hasta un rayo de luz allí e iluminarlo. Es el misterio del barroco, teatral, escenográfico, que aparece también en nuestras catedrales. Y fíjense cómo sería la catedral de la Contrarreforma. Felipe II, saben ustedes que nació en Valladolid. Cometió a Valladolid la traición de llevarse la capital a Madrid. No quiso que estuviera ni en Toledo, ni en Valladolid, ni en Granada. Instaló la capital en Madrid, pero quiso favorecer a Valladolid con dotarle de sede episcopal, que no la tenía porque pertenecía a la diócesis de Palencia, y le concedió esa sede, le concedió todo el dinero de las libretas que había para hacer la catequesis que se editaban en España y en América, y con ese dinero se financiaba la Catedral de Valladolid. Así hubiera sido si se hubiera conseguido construir. A la muerte de Felipe II, ya los reyes posteriores no tienen ningún interés en financiar la catedral y en apoyar su construcción, y queda inacabada, incompleta, como pueden ver ustedes así. Aquí hubiera sido la catedral entera. En negro ven lo que se pudo hacer en aquel exclusivo momento, nada más. Más tarde se podría hacer esta fachada, que da a la plaza de la universidad, y ya en el siglo XVIII se consiguió acabar el remate del hastial, del Limafronte, y esta es la torre que se hundió por culpa del terremoto de Lisboa. Es decir, que hasta muy dentro de la península ibérica llegaron las influencias de esa torre. Aquí ven cómo intentaron salvarla algunos arquitectos, haciendo verdaderos ingenios, como Ventura Rodríguez, pero no lo consiguieron, porque la torre al final se hundió. Bueno, la Catedral de León. La Catedral de León es la historia de las transformaciones, de las metamorfosis. Hemos visto cómo hubo una primera catedral románica, luego otra segunda románica, cómo después se construye encima la gótica, y cómo a lo largo de los siglos siguientes se van acabando algunas partes. La fachada se remata en el Renacimiento con este inmenso relieve que hoy está en la plaza del Hospital de Nuestra Señora de Regla, y estos pináculos que ustedes conocen siempre en el claustro de la catedral remataban la fachada principal. Detrás había unas cúpulas y otra fachada lateral que también fueron reformadas, porque en el siglo XIX, en 1842, empezaron a caer cascotes de la cúpula, y se temió que se hundiera la cúpula y arrastrara la fachada lateral que ven ustedes aquí. Hubo que desmontar la cúpula, ahora veremos alguna imagen, alguna foto, y reconstruir enteras el Limafronte y la fachada lateral hacia la plaza de Puerto Obispo. Todo esto nos representa un poco pues, esa evolución, esas transformaciones. Fíjense que también llegaron a cambiarse ya en los años 60-70 el pináculo, el remate, el frontón de remate de la fachada lateral, que era como el de la fachada principal, y se cambió por una estructura que copiara el del claustro. Son catedrales, como les decía, completamente vivas. Ahí ven la cúpula. ¿Por qué se hizo una cúpula en la Catedral de León en el siglo XVII? Pues, hombre, pues porque se acababa de hacer el Escorial. No podían ser menos. En Burgos tenían un cimborrio fantástico. En muchas catedrales estaban levantando cúpulas. Pues la Catedral de León tenía que tener su cúpula también. Lo que pasa es que la hicieron mal, la calcularon mal, y con el terremoto de Lisboa pues se agrietó y amenazaba con hundirse. La colocaron unos enormes pilastrones que la hundían aún más, se ve en la imagen de la derecha, y hubo que retirarlos todos en el siglo XIX. Bueno, eso fue afortunado, porque permitió que hubiera conciencia sobre la salvación de estos edificios, y en 1844 la Catedral de León fue declarada el primer monumento nacional español, copiando, imitando el modelo francés que había surgido con la Revolución Francesa. Las catedrales se convierten en monumentos de la nación, y la nación tiene la obligación de ayudar a su conservación y a su mantenimiento. Aquí ven la fachada que se quebró también por culpa de la cúpula y de esos pilastrones que les señalaba antes. Todo esto se agrietó y se abrió por culpa del terremoto de Lisboa, y hubo muchos proyectos para sustituirla y para transformarla. Parte pareció también en la Catedral de Pamplona. La Catedral de Pamplona, que tenía una fachada
medieval fue sustituida también porque se estaba hundiendo, se estaba perdiendo, por una fachada completamente neoclásica. Vean cómo en el siglo XVIII, avanzado, pues arquitectos como Ventura Rodríguez hacen una fachada muy moderna para un edificio gótico en el cual pues, hay un contraste violento entre lo antiguo y lo nuevo. Este es un documento muy importante en el que por primera vez aparece en el castellano, en la lengua española, la palabra restaurar con su acepción contemporánea. Se estaba estropeando el edificio del Colegio de Santa Cruz de Valladolid y le encargan precisamente a Ventura Rodríguez que lo restaure. Y él lo restaura con las características y los modelos. De manera que desde aquella época siempre todo lo que se ha quitado y añadido al edificio de Santa Cruz se ha hecho imitando las características históricas antiguas. Bueno, pero ahí tienen como algunas catedrales pues, han quedado transformadas por distintas situaciones. Este es el caso que todos ustedes pueden conocer también de la Catedral de Cuenca. Fíjense ustedes cómo era la Catedral de Cuenca, cuando los conquenses entienden que tienen una fachada muy fea, muy torpe, en la que se conservan los arcos medievales originales de la entrada al tripórtico interno, y tiene dos torres barrocas, inconclusas, también demasiado bajas, demasiado torpes, y un rosetón en el medio, con un remate muy florido. Pues deciden tirar todo lo que no pertenece a la parte del primer piso, de la planta baja, y reconstruirlo en estilo gótico. Se acaba el dinero, se acaba la moda estética de hacer catedrales y de hacer fachadas, y queda inconclusa la catedral con ese trozo nuevo que imita al antiguo y que nos da una idea falsa de la continuidad histórica. Eso pasa en muchos más sitios, en muchos lugares de Europa. Veremos alguno muy rápido. Pero esto que ven ustedes, para su pasmo, pues es la fachada de la Catedral de Barcelona. Así había quedado sin concluir hasta el siglo XIX finales y comienzos del siglo XX. Y aquí ven ustedes la reconstrucción imitando lo antiguo, haciendo que parezca ser una construcción histórica, un neogótico que nos engaña, que nos da una imagen completamente falsa de la situación real del edificio. Y aquí tienen la Almoina, donde se realizó aquella exposición que mi compañero Pablo Puente hizo de las Sacras Moles, en la que tuvo una representación muy importante de la Catedral de León y Astorga. Bueno, la Catedral de Milán, también la fachada es de estilo neogótico del siglo XIX, o cuando vayan ustedes a Colonia, piensen ustedes lo único original que hay de la Catedral de Colonia, que es el ábside. Todo esto es original, pero todo esto no se hizo nunca, de manera que la catedral que ustedes ven ahora es completamente neogótica, completamente de un estilo distinto. Como les digo, esto pasó en toda Europa. Les muestro aquí cómo incluso alguna fachada de catedral, como la Catedral de Lisboa, ha tenido hasta 3 y 4 transformaciones. No sabemos cómo sería la románica. Aquí vemos cómo quedan las torres de época románica, pero ya le han hecho una obra en época gótica con esa ventana, en el siglo XVII con este pórtico. Cómo llega un arquitecto del siglo XIX, restaurador, y le coloca un mirador, quita el rosetón y cómo le hace unos remates a las torres, y cómo llega otro restaurador ya a comienzos del siglo XX y recupera el rosetón, también inventado, y altera, elimina los remates de las torres. Bueno, todo eso es lo que yo les quería contar, que la catedral y sus fachadas, símbolo de esa presencia del pueblo en los edificios religiosos, en la iglesia mayor de su ciudad, pues enlaza con los fueros, enlaza con el espacio jurídico a través de la historia. Muchas gracias por su atención. Sí. Miguel Ángel, si queréis, podéis continuar vosotros. A ver, es que no tenía audio. Ahora sí, ¿verdad? Javier, Sí. ¿me oyes? Sí, sí. Vale. Nada, veo que no hay preguntas, pero bueno, a mí sí se me ocurre una en relación con, que me gustaría saber tu opinión, en relación con la financiación de las catedrales, que no cabe duda que para la época eran edificios muy caros, carísimos. Desde luego la contribución de
de la monarquía, de la Iglesia, está clara, afirmar el poder social, económico de la Iglesia, pero esa creciente burguesía, esas familias burguesas que me imagino harían importantes donativos. ¿Cuál era su motivación? ¿Era realmente tema de que se manifieste ese poder social y económico también de la ciudad, o más bien contribuir a la salvación de sus almas, es decir, comprar esa salvación de las almas, el interés por el arte? ¿Cuál era esa motivación? Porque me imagino que las contribuciones serían importantes, era una parte importante de la financiación. Así es. Bueno, se sabe que, por ejemplo, León financia obras importantes de catedrales góticas en Europa, y a la inversa. En toda Europa salen, digamos, pregoneros pidiendo dinero para la Catedral de León, y viene dinero de Europa en diversas cantidades. La verdad que el motivo por el cual hay donaciones, pues está constatado, está demostrado que hay uno inicial, que es la salvación del alma. Si tú contribuyes a las iglesias, a los lugares eclesiásticos, pues obtienes un beneficio para tu religiosidad y para tus creencias. Hay otro motivo, que es la imagen del poder. Si nos damos cuenta, Ordoño II está en la girola. En cambio, los prelados están en otros lugares. Es decir, que según te vas acercando al altar mayor, hay que poner más cantidad para poderte enterrar, o para que tener una dedicación con un retablo, y tienes más posibilidades de la salvación. Y luego, efectivamente, hay una etapa de generosidad y de colectiva en esa época. Todo el pueblo que entiende que su catedral es el símbolo de la ciudad y debe ser mejor que la de la ciudad de al lado. Entonces, es un conjunto de apoyos entre todos. Ahí lo que cambia es el interés del rey, el interés del monarca. El obispo de la localidad, de la sede, siempre tendrá interés en patrocinar la obra. En cambio, el rey va cambiando de situación según se va moviendo hacia un territorio o hacia otro, su estrategia política. En el caso de León, pues está bastante claro que los tres motivos, la creencia, la imagen del poder y la colaboración, están presentes. O sea que la rentabilidad estaba clara, que obtenían rentabilidad a la inversión, a los donativos, está claro. Era una especie de colaboración, como ahora se trata también de impulsar la colaboración público-privada para la construcción ahora de viviendas. La rentabilidad ahora es el alquiler, es el arrendamiento. Antes tenía en la catedral el aspecto espiritual, que era importante entonces. Muy importante, claro. Muy importante. Pregunta Vicente, ¿quedan catedrales en España y Europa que mantengan su construcción de origen o con mínimas modificaciones? En realidad ninguna. Ninguna ya. Ninguna. Todas han sido fuertemente transformadas a lo largo de los tiempos. Sobre todo a partir del siglo, bueno, en todos los siglos ha habido cambios más potentes a partir del siglo XIX. El siglo XIX influye mucho en la aportación del Estado. Digamos que ya desaparece un poco la aportación privada, y es el Estado el que hace las reformas en los edificios. Es que el siglo XIX es la época romántica, es el momento de los nacionalismos. Surge la nación española, la nación alemana, la nación francesa, y entonces Italia mucho más tarde, en el siglo XX, y cuando se mira al periodo más esplendoroso de un lugar, de un país, se aprecia que es la Edad Media, que es el románico, que es el gótico, y entonces por eso muchas catedrales, como la de Barcelona, como las de León, se reforman en neogótico, para retornar y transferir el prestigio del pasado hacia el presente. Eso ha pasado un poco también en la época de la transición democrática, como muchas instalaciones y muchos equipamientos de las comunidades autónomas han ido a monumentos para transferir el pasado histórico hacia el presente. Bien, es verdad que han hecho una labor inconmensurable de salvación de edificios que estaban infrautilizados o mal dotados o mal conservados. Muy bien. Juan Carlos, no sé si es el ponente de mañana, yo creo que sí, te da las gracias por la ponencia y la enhorabuena, Javier, y hace una pregunta. ¿Los arquitectos consultaban, por ejemplo, a los canónigos a la hora de diseñar espacios como el coro? Bueno, yo estoy seguro que sí, que siempre hay una persona que les orienta.
y que les da el programa iconográfico. Es más, en muchos lugares se conoce, San Bernardo de Claraval pues, está detrás de la arquitectura gótica y de muchos edificios monásticos. Sabemos los mecenas y los ideólogos que están siempre detrás de los arquitectos. Muchos arquitectos en aquella época eran verdaderamente analfabetos, y muchos escultores, y muchos pintores. Necesitaban una persona sabia detrás que les orientaba, que les indicaba qué era lo que tenían que representar exactamente y cómo representarlo. Por eso entonces no se cometían errores de representar a un personaje con un vestido que no fuera coherente con su significación. Es decir, si era un benedictino tenía que llevar la cogulla al estilo benedictino, si era un benito tenía que ser un monje negro, si era San Juan tenía que llevar el cáliz. Es decir, que todas las representaciones tenían una significación, una razón lógica. Incluso la ubicación del coro, ya no por la iconografía, pero a veces no será, me imagino, el mejor sitio para que se oiga en todo el templo lo que cantan los monjes, ¿no? Quizás se enfoca más a que se oiga en la zona del altar mayor, en la zona más principal, ¿no? El tema del coro es un tema muy debatido, sobre todo porque en España se ha querido copiar el modelo europeo. No hemos sido conscientes, esto lo estudió muy bien Fernando Chocagoitia, un gran estudioso de la historia de la arquitectura, que los coros españoles están en mitad de la nave. Están en mitad de la nave por una herencia musulmana, una herencia de compartimentar los espacios. El caso de la Catedral de León, que tenga un arco transparente, es único en las catedrales españolas. Antiguamente, cuando tú entrabas del exterior, venías de la luz, pasabas al cancel, entrabas en la oscuridad, volvías a entrar al interior, volvías a ver luz tamizada de colores y aparecía el trascoro que te frenaba. Y eso es un sentimiento hispano-musulmán que ha pervivido mucho de nuestras catedrales. Cualquiera que entre en la catedral de Palencia o la de Toledo, pues se queda asustado porque no ve nunca completa la catedral, solo ve fragmentos, solo ve pantallas, solo ve retablos, solo ve pinturas. Y en cambio tú entras en una catedral francesa, en una catedral inglesa o en una catedral alemana y la ves entera, nada más entrar la luz. ¿Por qué? Pues porque allí había menos luz y tenían una intencionalidad longitudinal hacia el altar mayor, a que se viera al sacerdote inmediatamente en la cabecera. Y los coros, pues efectivamente en el mundo central europeo se sitúan en el ábside para no obstaculizar la visibilidad y para mejorar el sonido, efectivamente. Vicente nos pregunta en cuanto a las reformas, las distintas intervenciones en la actualidad y en el patrimonio, ¿qué controles tienen y pasan que eviten malas intervenciones? Bueno, pues en teoría hay muchos controles. Las catedrales están declaradas, todas están declaradas bienes de interés cultural, con lo cual pues son patrimonio, digamos, de la totalidad de los españoles. Son bienes que quiere decir que es algo bueno, son de interés porque nos preocupan a todos, y luego el apellido cultural porque representan el pasado en el presente. Bueno, tienen muchos controles. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas que tienen las transferencias en patrimonio, tienen las competencias completas, pues tienen unos servicios de control, arquitectos que visitan las obras y que deben aprobar previamente los proyectos. También el Estado tiene controles, sobre todo cuando financia personalmente la obra. Yo he sido director del Instituto de Patrimonio Cultural y allí teníamos y tienen un equipo de 20 arquitectos, aparejadores, arqueólogos, aparte de otras 200 personas que se dedican a otras cosas, como químicos, restauradores de papel, restauradores de tela, de metales, etc. Pero los del taller de arquitectura son los que visitan todas las obras por toda España, pero no ya solo las propias del Estado, sino también las propias de las comunidades autónomas. Y pueden parar una obra en cualquier momento. De hecho, se están produciendo problemas y litigios constantemente en ese sentido para permitir que las restauraciones sean lo mejor posibles. Aún así, alguna vez pues, no se acierta del todo. Ya. María nos hace una interesante pregunta. A ver qué opinas. ¿Conseguirá la Catedral de León ser declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se deniega una y otra vez? Pues yo creo que el
el motivo fundamental es porque la UNESCO hoy no la dominan los europeos. La Convención de Patrimonio Mundial, que nace en 1972 y es la que ha hecho las declaraciones hasta ahora, pues ha sido eurocéntrica, ha tenido criterios europeos pues hasta los años 90. En los años 90 los asiáticos, los americanos del sur y los africanos se unen para cambiar los criterios de la UNESCO. Y a partir de ese momento priman más otros valores que los monumentos medievales. Entonces, ahora es muy difícil declarar una catedral. Pero también quiero decir una cosa que yo creo que es muy importante. Hay obsesión en León por declarar la catedral. La Catedral de León es Patrimonio Mundial ya. Está en el Camino de Santiago. En la lista que aprobó la UNESCO para el Camino de Santiago, la Catedral de León está con su ficha, con sus características, y que cada obra que se haga allí también debería pasar los filtros de la UNESCO. Así que yo no entiendo por qué no lo consideran como ya perteneciente a ese patrimonio mundial. Es verdad que la Catedral de Burgos es una declaración explícita, concreta, pero en ese sentido pues hay muchas catedrales en toda Europa que no tienen esa declaración. Muy bien. José María Chimeno, y yo creo que ya es la última pregunta, dice: intuyo que no es partidario de la restauración idílica que preconizó Viollet-le-Duc. Yo soy de inglés, no sé cómo se dice en francés. Sin embargo, la Catedral de León no tendría la pureza y unidad de estilo gótico que ahora tanto se admira. ¿Qué opinas? Javier, no es que esté a favor o en contra. Yo lo entiendo perfectamente como que ocurrió en el siglo XIX, y la corriente que más inspiraba en ese momento era la corriente violetiana, la de la restauración en estilo. Lo que sí entiendo desde el punto de vista de los criterios internacionales que se respetan ya desde los años 30 del siglo XX y el siglo XXI, es que perdimos todas las características auténticas, originales de la catedral. Fíjense ustedes, uno de los motivos por los que la UNESCO ahora no acepta la Catedral de León es porque es una catedral neogótica, con esa pureza de formas, pero falsa, del siglo XIX, que representa un momento romántico violetiano, que no existió en la Catedral de León nunca. Es decir, es una invención del siglo XIX. Ahora, también les voy a decir una cosa, para que ponerles en la paradoja de la contradicción. La UNESCO, en aquella época que había criterios eurocéntricos, sí declaró Carcasona. Carcasona es una falsificación totalmente, completamente falsa. Sí. En ese momento aquellos criterios sí valían, hoy esos criterios no valen. Bueno, ¿qué defiendo yo? Pues yo defiendo la idea de autenticidad. Lo que es auténtico, yo le puedo pedir a ese señor, al que no lo conozco con todo el cariño, tú llevas un anillo que te regaló tu padre, dámelo, que le voy a copiar en un joyero y te le voy a dar a ti, yo me quedo con el tuyo. Y tú me dirás, no, que este es el auténtico, este es el que me dio mi padre. Este significa para mí un valor añadido, no solo el material. No, si yo el material te le doy exacto, te doy una copia idéntica. No, pues ese valor es el que hemos perdido en la Catedral de León. Perdimos una catedral, pero hemos ganado una neogótica. O sea que yo no estoy en contra hoy. Mira, Mercedes nos pregunta por el coro de la Catedral de León, si inicialmente no estaba en el ábside. No, nunca estuvo en el ábside, que sepamos. Siempre estuvo en... Lo que pasa es que le han cambiado en la propia nave, le han cambiado ya varias veces, al menos 2 veces que sepamos. Cuando hicieron los trascoros, las paredes laterales que lo rodean, esas se han reformado en el siglo XVI y en el siglo XVIII. Y el propio trascoro se cambia varias veces. Hubo probablemente otro anterior al gótico, pero el que hay ahora se hizo exactamente para ese lugar. El tema de los coros pues es un tema candente en España. En la Catedral de Tuy quieren cambiar el coro, no lo ha aceptado la Comisión de Patrimonio de Galicia. En otros lugares sí llegaron a cambiarlo. Yo creo que hay que respetar en todo lo que se pueda la autenticidad de los monumentos. Bueno, pues veo que no hay más preguntas, con lo cual ya son las 9 menos 20. Cerramos la jornada de hoy. Javier, muchísimas gracias. De verdad que siempre es un placer oírte y verte, así, aunque sea
pero así sin mascarilla, mira, porque Sí, si nos tenemos que ver en directo, todos enmascarillados. Simplemente invitarles a todos a vernos mañana, a las 11 de la mañana. Tenemos la ponencia, la segunda, de Juan Carlos Asensio Palacios, Los caminos del canto visigótico, de León a San Millán de la Cogolla. De verdad que va a ser muy interesante, no se la pierdan. Les servirá el mismo enlace con el que han entrado hoy. De todas formas, lo enviaremos otra vez por la mañana como recordatorio. Muchas gracias a todos por su asistencia y sobre todo al ponente. Gracias, Javier. muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias. Javier, muchas gracias. Gracias a todos los que han asistido. Gracias.